Las corbetas de misiles del proyecto Mi-234 OBOD, según la clasificación de la OTAN, corbeta de clase Nanuchka, una serie de pequeñas corbetas de misiles soviéticos, MRK, de tercer rango construidos en los astilleros de la Unión Soviética desde 1967 a 1992. El tipo consta de 3 series de subproyectos. En 1234 el cifrado El Tábano, código OTAN Nanuchka 1. 1234 cifrado Gadfly, código OTAN Nanuchka 2. 1234 código Gadfly 1, código OTAN Nanuchka 3, y una corbeta construida de acuerdo con el subproyecto experimental 1234.7, código OTAN Nanuchka 4. Por el nombre del código del proyecto, las corbetas recibieron el apodo de tábanos en la Marina. Los IRA del proyecto Mi-234 se suministraron a la Armada de 4 países del mundo: la Unión Soviética, Argelia, Libia e India. Para 2013 solo permanecieron en servicio con las armadas rusa y argelina. Las libias fueron destruidas durante la operación militar de la OTAN en el verano de 2011. Los barcos indios de este proyecto fueron retirados de la Armada de la India entre 1999 a 2004. Las corbetas del proyecto fueron operadas activamente en las 4 flotas de la Armada Soviética y durante los años 1970 a 1980 llevaron a cabo servicios de combate en el Océano Mundial. Dejaron una marca notable en la historia de la construcción naval soviética y actualmente se están retirando gradualmente de la fuerza de combate de la flota rusa. Entonces, si a principios de 2001 en la Armada rusa había 2 corbetas del proyecto Mi-234 y 18 corbetas del proyecto Mi-234.1, en el 2006 todos los barcos del proyecto Mi-234 se retiraron de la Armada y solo quedaron 12 corbetas del proyecto en servicio Mi-234.1 y una corbeta del proyecto Mi-234.7. La asignación táctica y técnica para la creación de varias variantes de las corbetas de misiles de desplazamiento medio en 1958 recibió 3 oficinas centrales de diseño: TSKB, TSKB 5, TSKB 53 y TSKB 340. Entre el periodo de 1958 a 1963, estas oficinas de diseño, KB, desarrollaron varias versiones de tales corbetas. Inicialmente, TSKB 53 estaba desarrollando un cohete basado en una corbeta patrullero Proyecto 50 y TSKB 340 sobre la base de un barco patrullero Proyecto 159, pero debido al pequeño ancho de los cascos de estos barcos, era imposible coloque lanzadores de misiles antibuque, ASM, sobre ellas. El TSKB 5, que en la etapa de diseño inicial no tenía una carcasa base para colocar misiles, avanzó en diseño más que otras oficinas de diseño. Se creó la oficina y se llevó a la etapa del proyecto técnico del llamado Proyecto 901, cuyas variantes más preferibles eran un barco con un desplazamiento de 600 toneladas, una longitud de casco de 60 metros, un ancho de 11,2 metros y un calado de 2,8 metros. El armamento del proyecto consistió en 2 lanzadores de un solo tubo, PU, de misiles antibuque, ASM, P-35 de montaje lateral, 2 soportes de artillería gemelos de 57 mm, AU, AK-725, colocado en los extremos del casco. En una etapa de diseño tardía, se agregó al armamento del proyecto el sistema de misiles antiaéreos de autodefensa, SAM, OSAM. Se solicitó al programa de construcción naval para la planta de Zelenodolsk número 340 de 7 años entre 1959 y 1965 que construyera 16 portamisiles de tamaño mediano del proyecto 901, pero debido a demoras en el desarrollo del sistema de defensa aérea OSAM y el volumen del equipo de la corbeta, bastidores y postes de antena del complejo de misiles P-35, la resolución de la Unión Soviética del 27 de mayo de 1961, el proyecto 901 fue excluido del programa de construcción naval. Los diseñadores de las TSKB 53 al mismo tiempo estaban desarrollando un proyecto bajo el índice 902, una variante del cual era una corbeta con un desplazamiento de 1100 toneladas, una longitud de 78 metros, un ancho de 12,8 metros y un calado de 3,2 metros. El armamento del proyecto fueron 4 misiles antibuque P-35, 2 lanzadores de un solo tubo en el lateral, y 2 gemelos AK-726 de 76 mm, ubicados en la proa y popa del casco. Los proyectos desarrollados por TSKB 5 y TSKB 53 no satisficieron al cliente, y dado que la flota todavía necesitaba una pequeña corbeta de alta mar con armas reforzadas antibuque, artillería y antiaérea, el comandante en jefe de la Armada de la Unión Soviética Gorshkov exigió desarrollar urgentemente un proyecto para una nueva corbeta de misiles con 6 nuevos misiles antibuque P-120 Malachite, la instalación de sistemas de defensa aérea de autodefensa y artillería de mayor calibre que en las corbetas de misiles anteriores,
artillería para técnicas innovaciones, el nuevo portamisiles fue concebido como una corbeta con un casco de aluminio sobre hidroalas con un desplazamiento de menos de 350 toneladas a una velocidad de 50 nudos. El programa de 10 años de construcción naval para 1964 a 1973, adoptado por decreto de la Unión Soviética el 10 de agosto de 1963, incluía la construcción de 40 lanchas de misiles del futuro Proyecto 1234. Considerando la adicción de Nikita Khrushchev, un poco más tarde, se dio preferencia a una corbeta de acero de un tipo de desplazamiento de una dimensión ligeramente mayor, entre 450 y 550 toneladas, con una velocidad de 40 nudos. El 29 de mayo de 1964 se emitió un decreto especial que determinaba el inicio de la construcción de una corbeta líder, la fecha de finalización de su construcción 1967 y los principales elementos tácticos y técnicos del buque, 4 corbetas antimisiles Malachite, un complejo de medios radiotécnicos que se incluirían en su detección de armamento y apuntarían Dubrava 1234, futuro radar Titanit, con un alcance de detección de entre 20 a 150 kilómetros, Samosa M y 2 a 3 ametralladoras antiaéreas de 30 milímetros emparejadas. La corbeta en desarrollo recibió el número de Proyecto 1234 y el código Godfrey. Su diseño técnico fue lanzado en 1964. El diseñador jefe del proyecto fue Pegov. Los requisitos tácticos y técnicos para el diseño de un nuevo barco de misiles fueron aprobados el 17 de agosto de 1965 y transferidos a la CMDB Almaz, creada poco antes mediante la combinación de CDB-5 y CDB-19. Pegov siguió siendo el diseñador jefe del proyecto y el capitán de primer rango Dmitriev se convirtió en el principal observador de la Armada. El diseño de la nueva nave procedió en una situación difícil. El desplazamiento de la embarcación, debido a la necesidad de cumplir con los requisitos del comandante en jefe de la Armada de la Unión Soviética Gorshkov, para dar cabida a 6 Malachit corbetas antimisiles, en vez de 4, el sistema de defensa aérea OSA-M y el sistema de radar Titanit aumentaron rápidamente a 600 y luego a 670 toneladas. No fue posible colocar la central de turbina de gas en la corbeta debido a las grandes dimensiones de las turbinas M3. Los diésel de la potencia requerida tampoco estaban disponibles, y la creación de nuevos motores diésel o turbinas se vio obstaculizada por el límite de tiempo limitado para el diseño. Como resultado se decidió utilizar una planta de energía principal de 3 ejes en la corbeta con operación en cada eje de los motores diésel M504. Por primera vez en una corbeta de misiles soviético, se proporcionó la colocación de equipos de guerra electrónica. Dado que el barco con un desplazamiento de más de 500 toneladas no correspondía al concepto de corbeta, según los resultados del examen del proyecto, el comandante en jefe de la Armada aprobó una nueva clase de corbetas, corbeta pequeña de misiles. Al mismo tiempo, el proyecto 1234 se transfirió de la clase de corbetas de misiles a la clase de corbetas de misiles pequeños. Los buques del proyecto 1234 están diseñados para combatir buques de guerra y buques mercantes de un enemigo potencial en mares cerrados y en la zona cercana al océano. La alta potencia de fuego del complejo de Malaquita determinó el deseo de los almirantes soviéticos de empujar pequeñas corbetas de misiles hacia el Mediterráneo, donde desde la primavera de 1975 realizaron regularmente servicios de combate como parte del 5º Escuadrón del Mediterráneo de buques de la Armada. En el curso del servicio de combate, las corbetas del proyecto también participaron en una serie de tareas que no eran típicas de su propósito directo, proporcionaron entrenamiento de combate para submarinos, aviación y fuerzas de defensa aérea. Actuó como corbetas antisubmarinas y corbetas de rescate, custodiaban la frontera estatal marítima de la Unión Soviética, eran los anfitriones de las visitas de barcos de las fuerzas navales de estados extranjeros. La construcción de las pequeñas corbetas de misiles del proyecto 1234 se desplegó desde 1967 en el astillero de Leningrado Primorsk, se construyeron 17 unidades, y desde 1973 en el astillero de Vladivostok, se construyeron 3 unidades. Hasta el 25 de abril de 1970, las primeras 2 corbetas de misiles construidas en Leningrado llevaban solo un nombre táctico digital, la cabeza MRK-3, el primer cuerpo en serie. MRK-7. A las corbetas posteriores se les asignaron nombres meteorológicos, tradicionales para las corbetas patrulleras soviéticas durante la Gran Guerra Patria, por sus nombres de clima llamados División de Mal Tiempo. Las últimas 3 corbetas del proyecto 1234, construida en Leningrado, no entraron en la Armada de la Unión Soviética, pero se convirtieron inmediatamente de acuerdo con el proyecto de exportación 1234 para la Armada de la India.
La corbeta líder del proyecto, T-Tempest, en el otoño de 1969 fue trasladada por vías navegables interiores al Mar Negro y durante 15 meses, a partir del 27 de marzo de 1970, participó en pruebas conjuntas, durante las cuales realizó 20 lanzamientos del sistema de misiles Malachite. De estos lanzamientos 4 fueron de emergencia, 6 fueron evaluados como parcialmente exitosos, los misiles cayeron al mar, fallando entre 100 y 200 metros hasta el objetivo. Durante los 10 lanzamientos restantes 50% se logró un impacto directo, incluyendo durante el último disparo disparado por una salva de 3 cohetes el 20 de junio de 1971. Sobre la base de estas pruebas, el 17 de marzo de 1972, las corbetas de misiles adoptaron el sistema de Malachita. Durante el ejercicio Crimea 76 en el verano de 1976, en una reunión del liderazgo del V Escuadrón Mediterráneo de barcos de la Armada de la Unión Soviética en presencia del comandante en jefe de la Armada Gorshkov, el comandante de la 166 División de Pequeñas Corbetas de Misiles, el capitán de segundo rango Pruskov, hizo varias propuestas sobre el proyecto de modernización Mi-234. El comandante de la división sugirió pasar de la proa a la popa Samosa M, donde era menos susceptible a la ola Zalostivanillo en tormenta clima, instale una estación de interferencia y una instalación de artillería automática de 76 mm para la autodefensa, para establecer la cocción de pan en las corbetas, para lo cual instalar hornos de calor, como en destructores. El comandante en jefe se comprometió a tener en cuenta estas propuestas y posteriormente todas, excepto la propuesta de cambiar la ubicación del sistema de misiles de defensa aérea, se implementaron en las corbetas del proyecto Mi-234.1. La segunda serie de corbetas del proyecto Mi-234, o proyecto Mi-234.1, se construyó en las mismas fábricas que la primera. Se construyeron 15 corbetas en el astillero Primorsky y 4 en la planta de Vladivostok. Otras 7 corbetas del proyecto Mi-234E, de 10, se construyeron en el astillero Vimpel en Rybinsk. Se construyeron un total de 47 corbetas del proyecto Mi-234 y sus modificaciones, 17 unidades para el proyecto Mi-234, 10 unidades para el proyecto Mi-234E, exportación, 19 unidades para el proyecto Mi-234.1 y una corbeta para el proyecto Mi-234.7, Rolls-Royce. El casco de la corbeta del proyecto Mi-234 es de cubierta lisa, tiene líneas de barco, así como un ligero desnive punto y coma proyectada de acuerdo con el sistema de fraguado longitudinal de acero de buque grado Mk-35 de mayor resistencia. En la mayor parte de la eslora, el casco tiene doble fondo y está dividido en 10 compartimentos estancos por 9 mamparos, en los marcos 11, 19, 25, 33, 41, 46, 57, 68 y 80 cerrar paréntesis. El espejo de popa se encuentra a lo largo del cuadro 87. 2 mamparos, en los marcos 11 y 46, y el travesaño están hechos completamente de acero de grados 10A o 10XDH2D, SKHL 45, para el resto de los mamparos, la parte inferior está hecha de acero de grados SKHL 45, y la parte superior está hecha de aleación de aluminio magnesio grado AMG 61. La fijación de las partes de los mamparos de AMG 61 a las partes de acero y las brazolas inferiores, laterales y de cubierta se llevó a cabo utilizando remaches de aleación AMG 5P sobre almohadillas aislantes. La superestructura de la corbeta era de tipo isla, tiene 3 niveles y está ubicada en el medio del casco. Está hecha de aleación de aluminio y magnesio AMG 61, a excepción de los parachoques de gas. Los mamparos internos también están hechos de aleación ligera, y la conexión de deflectores ligeros con un cuerpo de acero para protección contra la corrosión se realiza en insertos bimetálicos. Las dependencias de servicio y de vivienda se encuentran en la superestructura, en la cubierta principal y en las plataformas superior e inferior. La altura de las estanterías de pasamanos ubicadas en los costados de la corbeta en la zona del 1 al 32 y del 42 al 87 bastidor no supera los 900 milímetros. El mástil de la corbeta consiste en un armazón de tipo de 4 patas trinquete, hecha de tubos de aleación ligera y más desarrollado en buques de proyecto Mi-234.1. En el trinquete hay antenas de dispositivos técnicos de radio y comunicaciones, brizas de señalización y luces de navegación, antenas de estaciones de radar. El desplazamiento estándar de las corbetas del proyecto base es de 580 toneladas, según otras fuentes 610 toneladas. El desplazamiento total es de entre 670 y 710 toneladas. La mayor eslora de los barcos alcanzó 59,3 metros, 54 metros en la línea de flotación estructural cerrar paréntesis, la mayor anchura 11,8 metros, línea de flotación de 8,8 metros.
El calado medio a lo largo de la línea de flotación constructiva es de 3 metros. El desplazamiento estándar de las corbetas del proyecto 1234.1 es de 640 toneladas, el desplazamiento total es de 730 toneladas. La planta de energía principal, GEM, de las corbetas del proyecto 1234 y sus modificaciones se realiza utilizando el esquema escalonado tradicional y está ubicada en dos salas de máquinas, MO, proa y popa. En el MO de proa hay dos motores principales M507A de 112 cilindros y 4 tiempos operando en los ejes laterales, y en el compartimiento de popa hay un motor M507A operando en la hélice central. Cada uno de los motores principales consta de dos motores diésel M504B de 56 cilindros en forma de estrella, 8 cilindros por bloque, diámetro del cilindro 16 centímetros, carrera del pistón 17 centímetros en forma de estrella cerrar paréntesis. Los motores diésel están interconectados a través de una caja de cambios. Los motores principales funcionan cada uno por su cuenta hélice de paso fijo. Los tornillos sobresalen 1350 milímetros por debajo de la línea de base. El diámetro de cada una de las tres hélices es de 2,5 metros. El recurso del motor supera las 6.000 horas a una velocidad de rotación del cigüeñal de 2.000 revoluciones por minuto. La potencia de cada uno de los motores es de 10.000 caballos con peso de 17 toneladas. En los primeros motores instalados, se notaron fallas de diseño durante la operación. El aceite de los motores principales tuvo que cambiarse después de 100 horas y su vida útil fue de solo 500 horas. Durante el funcionamiento de los motores, se observó contaminación de gas de las instalaciones por su escape. Posteriormente se eliminaron estas deficiencias y el aceite se cambió con menos frecuencia 3 veces. La potencia de la central permite que la corbeta alcance una velocidad máxima de 35 nudos, 34 nudos en los barcos de los proyectos 1234.1 y 1234.7, aunque algunos barcos superan esta cifra. Por ejemplo, durante los ejercicios, el pequeño cohete Zarnitsa mostró repetidamente una velocidad máxima de entre 37 y 38 nudos. Velocidad económica, operativa económica, de combate 18 nudos, velocidad económica 12 nudos. El alcance de crucero a máxima velocidad alcanzó las 415 millas náuticas, la velocidad económica de combate 1600 millas náuticas, 1500 para los buques de los proyectos 1234.1 y 1234.7, la velocidad económica de 12 nudos 4000 millas náuticas, 3700 para los buques de los proyectos 1234.1 y 1234.7, o 7280 kilómetros. El barco también cuenta con dos generadores diésel de G300 con una capacidad de 300 kW cada uno, ambos en el MO de popa, y un generador diésel de GR75500 con una capacidad de 100 kW. En 2 MO también se colocaron un tanque de combustible de servicio con una capacidad de 650 litros, un tanque de aceite de servicio con una capacidad de 1600 litros, un termostato del sistema de enfriamiento TC70 y silenciadores de GR300-1500. Las corbetas de misiles pequeñas del proyecto 1234 tienen una capacidad de control satisfactoria sobre la ola en los ángulos de rumbo de proa, pero en los ángulos de rumbo de popa los barcos no obedecen el timón, aparece un balanceo y comienza una gran guiñada a lo largo del rumbo. A bajas velocidades con olas del mar de hasta 4 o 5 puntos, las inundaciones y salpicaduras de la cubierta y la superestructura no son demasiado significativas, no hay inundación de los pozos de entrada de aire. A velocidades superiores a los 14 nudos, el rocío alcanza el techo de la timonera. Navegabilidad en el uso de armas 5 puntos. Altura metacéntrica inicial 2,3 metros, coeficiente de estabilidad lateral 812 toneladas metro, momento escorante 19,8 toneladas metro. Con un desplazamiento estándar, la reserva de flotabilidad alcanza los 1835 metros cúbicos. Las pequeñas corbetas de misiles del proyecto 1234 tienen buena agilidad, el tiempo de giro de 360 grados no supera los 200 segundos, con un ángulo del timón de 25 grados, el diámetro de la circulación táctica no supera las 30 longitudes de la corbeta. La distancia de recorrido hasta una parada completa a máxima velocidad no supera las 75 esloras de la corbeta, es posible una parada de emergencia en 55 segundos. El número de la tripulación personal de los pequeñas corbetas de misiles del proyecto 1234 en el estado es de 60 personas, incluidos 9 oficiales y 14 capataces. El número de la tripulación de las corbetas del proyecto 1234.1 se incrementó en 4 personas, un oficial y 3 marineros cerrar paréntesis en el único barco del proyecto 1234.7. El número de la tripulación se incrementó en un marinero más y se alcanzó 65 personas.
La cabina del comandante está ubicada en el extremo de proa del primer nivel de la superestructura, en el área de los marcos 25 al 32. Se divide en 3 ambientes, un despacho, un dormitorio y un baño. El comedor de capataces, si es necesario, puede utilizarse como quirófano. En la plataforma superior en el área de los bastidores 33 al 41, hay 3 cabinas de oficiales dobles y 2 individuales. En el área de los bastidores 24 al 33 hay una de 6 plazas y 2 de 4 plazas. Camarotes de los suboficiales. El equipo está alojado en 2 cabinas, en una de 27 plazas en la plataforma superior en el área de los bastidores 11 metros al 24 y en un 10 plazas en el área de los bastidores 11 al 19. Con el fin de mejorar la habitabilidad del personal de diseño del casco, se utilizaron 3 tipos de construcciones aislantes para la protección contra el ruido de impulso penetrante: placas de plástico celular de PVC elástico y placas reforzadas espuma PVC1, para reducir el ruido del aire, esteras BT4, rellenas láminas de aleación ligera, y para proteger los locales de la refrigeración, placas de poliestireno y poliestireno expandido de diversas marcas, esteras termoaislantes de fibra cortada y de nylon. Autonomía para las existencias de provisiones, 10 días. En los barcos de la flota del Mar Negro, que servían en el Mediterráneo y se abastecían de alimentos de forma irregular, se instalaron panaderías que inicialmente no estaban previstas en el proyecto. Características principales del armamento: armas de navegación radar DON, en algunas corbetas. Armas de radar, MMS Bars, Proyecto 1234, o Vimpel, Proyecto 1234.1. Armas electrónicas, sistema de radar Titanito Monolith, de 2 a 4 lanzadores PK-10, solo en barcos del proyecto 1234.1, de 2 a 4 lanzadores PK-16. Artillería, 1 o 2 cañones de 57 mm AUK 725, para el proyecto 1234. Un cañón de 76 mm AUK 176, para el proyecto 1234.1. Contramedidas, un sistema de 6 tubos de 30 mm AKK 630, para el proyecto 1234.1. 6 lanzadores de misiles antibuque P-120 Malachite o 4 lanzadores PKRP-20 Termite o 12 lanzadores de misiles antibuque Onyx. Un SAM OSA-M o OSA-MA, 20 municiones SAM.